En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Un millonario siguió a su empleado y lo que descubrió cambió sus vidas para siempre. Ella ocultó una realidad que él nunca imaginó. Entre dificultades, amor y secretos del pasado, encontraron algo que va más allá del dinero, una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Nadie sabía mucho sobre Camila Torres. Era una de esas personas que pasaba por los pasillos de la empresa casi como un susurro, eficiente, puntual, siempre con la mirada baja y los hombros cargando un peso invisible. Trabajaba en el departamento de soporte técnico de Ramírez Tech, en una habitación estrecha y sofocante del 8º piso, lejos de las oficinas con ventanas panorámicas donde Leonardo solía pasar sus días. Y fue precisamente este contraste lo que llamó su atención. No podía decir por qué, pero había algo en esa mujer que lo inquietaba, un silencio que gritaba, una tristeza contenida que parecía esconder una historia más grande que la insignia que llevaba en el pecho. Aquella tarde de viernes, Leonardo la vio salir a toda prisa, con su viejo bolso fuertemente apretado contra el cuerpo y el cabello recogido descuidadamente. No había nada especial en ese gesto, pero algo en él decidió seguirla. No fue premeditado, no era propio de él, pero sus pasos parecían contar una historia que él necesitaba entender. Le pidió al conductor que lo dejara solo y tomó su propio vehículo. Mantuvo la distancia, como quien teme descubrir algo que podría cambiarlo todo. El camino lo llevó a un barrio que solo conocía por las estadísticas, calles estrechas, paredes descascaradas y niños jugando descalzos. Cuando entró en una casa sencilla, con un jardín improvisado de macetas de plástico, Leonardo aparcó un poco más adelante y se quedó allí, en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida podía estar a punto de cambiar. Leonardo pensó en irse. Ya había hecho algo que jamás habría imaginado, seguir a un empleado como cualquier otro curioso. Pero entonces, a través de la ventana abierta de la pequeña casa, vio a 2 niñas corriendo por la habitación, riendo con una ligereza que contrastaba con la humildad del ambiente. Justo detrás de ellos apareció Camila, sosteniendo 2 platos de plástico y pidiéndoles, con voz dulce y cansada, que se sentaran a comer. Esa imagen lo impactó fuerte. Era como si estuviera viendo una película de otra vida, una vida real y cruda que nunca había conocido. Por la forma en que Camila miraba a las niñas, Leonardo comprendió que no eran solo sobrinas. Esa mujer vivió para ellos. En la mesa sencilla, compartiendo arroz y frijoles como si fuera un banquete, vio una grandeza que no podía describirse en números, una dignidad que no se puede medir en hojas de cálculo. Durante casi 1 hora permaneció allí, inmóvil, observando desde lejos aquella escena íntima. Las niñas, Sofía y Lucía, como descubriría después, no paraban de hablar, y Camila escuchaba atentamente cada palabra, aunque estaba agotada. Después de cenar, les ayudó con sus tareas, los metió a ambos en la ducha y finalmente los acostó juntos en un colchón improvisado en un rincón de la habitación. Leonardo nunca había visto ese tipo de amor tan de cerca, un amor que persistió a pesar de la escasez, que no se avergonzó de la sencillez. Cuando Camila finalmente se sentó sola en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos, vio lo que ocultaba a todos: el cansancio de quien carga con el mundo sin poder soltarlo jamás. Fue allí, en el silencio de ese gesto, que la verdad vivía detrás de su mirada cerrada a la empresa. Y por primera vez, Leonardo no la vio como una empleada, solo vio a una mujer, un alma. Leonardo regresó a casa sin encender la radio, sin contestar el teléfono, sin darse cuenta siquiera de que había conducido durante casi 40 minutos en absoluto silencio.
Cuando entró en su lujoso apartamento, donde todo estaba automatizado y demasiado limpio, se sintió fuera de lugar. Por primera vez, ese lugar no me parecía un hogar, sino más bien una sala de exposición cara y fría. Se sentó a la mesa del comedor, frente a una comida que su criada había dejado preparada, pero no tocó nada. La imagen de Camila con las niñas, compartiendo migajas con tanto amor, no se le iba de la cabeza. Y eso le molestaba, lo desarmó. Trató de convencerse de que había cruzado una línea, de que su curiosidad había ido demasiado lejos. Pero en el fondo yo lo sabía. No era solo curiosidad, era algo que no podía nombrar, pero le apretó el pecho como una advertencia, una llamada, una herida que no era suya, pero que quería, necesitaba comprender. Al día siguiente, vio a Camila llegar al trabajo con la misma expresión cerrada y los mismos pasos rápidos, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiese sido reveladora para nadie. Ella no tenía idea de que la habían seguido, mucho menos de que ahora la veían con otros ojos. Leonardo pasó el día inquieto, intentó centrarse en las reuniones, las decisiones, las proyecciones financieras, pero a cada intervalo, su mente volvía a aquella casa modesta, al sonido de las risas de los niños, a su gesto de cubrirse la cara en la oscuridad. No fue deseo ni compasión, era una especie de admiración que nunca había sentido por nadie. Camila llevaba algo que él nunca tuvo: propósito. Ella vivía para alguien más que para ella misma. Y, en ese mundo donde todo era compra y venta, esa entrega incondicional fue casi un milagro. Leonardo no sabía cómo acercarse sin parecer invasivo. Él era el dueño de la empresa después de todo. Cualquier gesto más personal podría ser malinterpretado. Aún así, comenzó con pequeñas acciones. Empezó a pasar más seguido por el sector donde trabajaba Camila, incluso sin ningún motivo real. A veces dejaba una botella de agua en el mostrador común o hacía preguntas sencillas, como si estuviera interesado en comprender mejor los procesos. A Camila le pareció extraño. Nunca le había dirigido más de 2 o 3 buenos días, y ahora lo vi allí, casual, casi humano. Pero no se dejó engañar. Ya había aprendido a desconfiar de la bondad que venía de arriba. En su experiencia, siempre había un precio oculto, y no podía permitirse el lujo de creer en las coincidencias, ni en hombres con trajes caros y ojos curiosos. Aquel martes lluvioso, el ascensor dejó de funcionar. Camila, con los zapatos mojados y 2 bolsas en las manos, se disponía a subir los 8 pisos por escaleras. Fue entonces cuando escuchó su voz, suave y contenida, ofreciendo ayuda. Ella se negó inmediatamente, como si estuviera construyendo un muro automático. Pero Leonardo insistió con una sonrisa discreta, tomando una de las bolsas sin pedir permiso. Subieron juntos en silencio, sus pasos resonando contra las paredes húmedas de la escalera. Y fue un viaje extraño para ambos, para ella, porque no sabía qué esperar, para él, porque por primera vez sintió el peso literal de la rutina de alguien que nunca tuvo elección. Cuando llegaron al 8º lugar, simplemente dijo: «Gracias por dejarme ayudar», y se fue, sin bromas, sin frases para ligar, sin superioridad. Eso la desconcertó. Estaba acostumbrada a que los hombres quisieran algo a cambio, pero allí, por primera vez, se preguntó si él solo quería estar cerca. Camila sabía que debía mantener la distancia. Ese repentino interés del jefe parecía una trampa invisible, lista para cerrarse ante cualquier desliz. Pero mientras organizaba los papeles en el pequeño cubículo que él llamaba su oficina, no pudo evitar que su mente volviera a recordar aquel viaje por las escaleras. Leonardo, allí, a su lado, sin su habitual aire de superioridad, parecía otro hombre. Pero nunca se permitió olvidar la diferencia que los separaba, la distancia que no podía salvarse con sonrisas o gestos ocasionales de amabilidad. Era el abismo de la vida tal como ella la conocía,
hecho de noches de insomnio, facturas vencidas y un silencio que gritaba en la habitación donde dormían sus sobrinas. No podía confiar en sueños que solo existían en los ojos de un millonario. Por otro lado, Leonardo pasaba noches sin dormir intentando comprender lo que sentía. No fue solo fascinación por la naturaleza resiliente de Camila, ni simple compasión por la vida difícil que llevó. Era algo más profundo y confuso. Al verla cuidar a las niñas con una fuerza que él nunca había conocido, sintió que todo lo que su riqueza había comprado no valía una sola sonrisa de esa mujer. Lo que más le sorprendió fue el cambio en sí mismo, cómo la indiferencia y el pragmatismo que lo habían definido durante años comenzaron a desmoronarse. Era un sentimiento que no le estaba permitido tener, o eso creía, y cuanto más intentaba alejarlo, más indispensable se volvía su presencia. Al final del día, Camila salió otra vez a toda prisa, cargando las bolsas como si fueran parte de su propio cuerpo, demasiado pesadas para alguien tan pequeña. Las calles que recorrió para llegar a casa estaban llenas de baches. El cielo estaba cargado de nubes que prometían lluvia, y el ruido distante de la ciudad parecía un recordatorio constante de todo lo que tenía que soportar. Pensó en las chicas, que probablemente ya estarían esperando, hambrientas y somnolientas, y la ansiedad le apretó el pecho. No había lugar para la debilidad. Si flaqueaban, pagarían el precio. Pero ese día ocurrió algo extraño. Sintió la mirada de Leonardo sobre ella mientras cruzaba la acera, y su corazón obstinado se aceleró. No por miedo, sino por una confusión que no supe descifrar. Dentro de la modesta casa, el olor de comida sencilla llenaba el aire. Sofía, la mayor, intentaba ayudar a su madre con las tareas del hogar, mientras Lucía, la más pequeña, jugaba con un desgastado osito de peluche, su juguete más preciado. Camila miraba a las niñas con ojos cansados, pero llenos de amor. Un amor que, a pesar de las dificultades, lograba transformar cada día en un milagro silencioso. En ese momento, cuando vio a Leonardo llegar inesperadamente con una pequeña caja de regalo para las niñas, algo en su interior vaciló. La duda, el orgullo y la esperanza luchaban en su pecho. Ella no sabía si podría aceptar la ayuda de ese hombre, ese extraño que parecía querer cambiarlo todo, pero que también cargaba con el peso de un mundo tan diferente al suyo. Leonardo vaciló en la puerta, sintiendo el suelo irregular bajo sus costosos zapatos, que ahora parecían fuera de lugar. La sencillez de aquella casa contrastaba directamente con su vida cuidadosamente construida, donde cada detalle estaba planeado para impresionar y ocultar imperfecciones. Pero allí, en ese espacio estrecho y bullicioso, había algo más real, de lo que jamás había experimentado en los pasillos de su mansión o en reuniones con inversores. Camila lo saludó con una sonrisa contenida, ojos que reflejaban cansancio y resistencia, pero también una chispa de curiosidad. Ella no sabía si alejarlo o permitir que ese extraño hombre se acercara a su familia. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas, promesas no hechas y viejos miedos. Las niñas, tímidas al principio, pronto aceptaron el regalo, con un brillo en los ojos que Leonardo nunca olvidaría. Sofía abrazó la caja como si fuera un tesoro, mientras Lucía saltaba de alegría contagiosa. Camila los miró con una mezcla de gratitud y aprensión. Ella no sabía si estaba preparada para ese cambio, para el hombre que parecía querer entrar en su vida y alterar el orden que, aunque difícil, era el único que había conocido. Aún así, algo en Leonardo la conmovió profundamente. Tal vez fue la sinceridad en sus ojos, o la forma en que se permitió ser vulnerable en ese momento. Y en aquel pequeño apartamento, donde el mundo real mostraba sus caras más crueles y bellas, empezó a nacer un sentimiento silencioso. Después de aquella visita inesperada,
Camila sintió un torbellino de emociones que la noche no pudo calmar. Ese hombre, con todo su poder y riqueza, había entrado en su mundo sin pedir permiso, y algo dentro de ella se negaba a simplemente ignorar esta invasión. Se sintió expuesta, vulnerable y al mismo tiempo extrañamente protegida. Por mucho que intentara justificar su resistencia con orgullo, una parte de ella anhelaba aceptar la ayuda que él ofrecía, no solo para las niñas, sino para ella misma. La vida nunca había sido amable, y la idea de que alguien como Leonardo realmente quisiera marcar una diferencia era aterradora y atractiva al mismo tiempo. El miedo a ser engañada por la ilusión de un final feliz la hizo cerrar las puertas de su corazón, pero la esperanza insistía en latir insistentemente como un redoble de tambor que no podía ser ignorado. Leonardo, por su parte, sentía que estaba desperdiciando años de una existencia rígida y solitaria. Ese día, esa noche y cada momento pasado con Camila y las chicas crearon grietas en su armadura. Comenzó a cuestionar no solo sus valores, sino también su misión de vida. El mundo de los negocios, las cifras y las apariencias, que antes había sido su única guía, ahora parecía vacío frente a la sencillez del amor que veía crecer. En el fondo, sabía que se estaba enamorando, aunque todavía intentaba convencerse de lo contrario. Y lo peor no era eso, era el miedo a lo que esta pasión podía destruir. Después de todo, él venía de un mundo donde las reglas eran duras y los juicios rápidos. Si Camila descubriera todo lo que él llevaba dentro, ¿aún habría espacio para ese amor? A la mañana siguiente, Leonardo le trajo a Camila un sobre con libros de texto y útiles escolares para las niñas. Él no esperaba gracias, solo quería aliviar un poco el peso invisible que sabía que ella llevaba. Camila recibió el regalo con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero al ver a las niñas emocionarse, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Ella aún mantenía sus barreras, pero comenzaba a comprender que quizás ese hombre no era como los demás, que habían pasado por su vida solo para aprovecharse de su vulnerabilidad. En el fondo, desearía poder confiar. Ese gesto simple pero significativo fue un pequeño milagro que encendió una luz tímida dentro de ella. Durante el día, mientras Camila se ocupaba de su trabajo y de sus estudios nocturnos, su mente no dejaba de pensar en la silenciosa propuesta que le había hecho Leonardo. No hablaba mucho, no presionaba, pero sus acciones decían más de lo que las palabras podían expresar. Ella, a su vez, luchó contra el orgullo y el miedo a ser lastimada nuevamente. La historia de Sor Mariana, todavía fresca y dolorosa, era una sombra que se movía silenciosamente en su corazón, recordándole las pérdidas que cargaba. Sin embargo, algo en la actitud firme y discreta de Leonardo la hizo pensar en un futuro diferente, un futuro donde la justicia, el amor y la esperanza pudieran coexistir. Esa noche, después de acostar a las niñas, Camila se sentó en el sofá de la sala, con la mirada perdida en la oscuridad de la ventana. El recuerdo de Mariana regresó fuerte, como una ola inesperada que casi la derriba. Mariana, su hermana, quien siempre fue la alegría de la casa, murió en un accidente que Camila nunca pudo comprender del todo. El silencio sobre las verdaderas causas de aquel día todavía duele más de lo que las palabras pueden expresar. Ella cargó no solo con el dolor de la pérdida, sino también con la responsabilidad de criar a sus sobrinas como si fueran sus propias hijas. La culpa silenciosa y el miedo al futuro la mantenían despierta en las noches más oscuras. Esa herida profunda siempre estuvo ahí, oculta tras su mirada firme y la fuerza que mostraba al mundo. Mientras tanto, Leonardo comenzó a investigar más profundamente la rutina de la empresa y notó detalles que nunca antes había notado. Fallas, negligencias,
e incluso casos encubiertos que parecían estar relacionados con el accidente que le quitó la vida a Mariana. La realidad que se desarrolló fue dura, pero necesaria. Sintió el peso de la responsabilidad aplastarle el pecho, mezclado con un profundo miedo de perder todo lo que había construido. Pero la verdad era un llamado que no podía ignorar, especialmente después de conocer a Camila y darse cuenta de que iba mucho más allá de los negocios o la imagen pública. Allí, en medio de contratos y números, empezó a surgir un coraje que nunca imaginó tener. Leonardo pasó días despierto, revisando informes y hablando con exempleados que ya habían dejado la empresa. Cada nuevo dato era una puñalada a su orgullo y una amarga confirmación de lo que temía. El accidente con Mariana no había sido mera mala suerte, sino el resultado de una cadena de negligencias que su propia empresa había permitido. Sintió que el peso de la culpa se instalaba como una sombra creciente, amenazando con tragarse todo lo que lo rodeaba, incluida la relación que, a pesar de sus diferencias, estaba empezando a construir con Camila. El miedo a la confrontación y la duda sobre cómo decir la verdad frenaron su voz, pero su conciencia le gritó que hiciera lo correcto, sin importar el costo. El amor que sentía por ella y las niñas no podía construirse sobre mentiras. Al día siguiente, durante un descanso en el trabajo, Leonardo observó a Camila desde lejos. Ella estaba sonriendo, ayudando a un colega, iluminando la oficina con una energía que él nunca imaginó. Pero esa imagen feliz también le dolía, porque significaba que tendría que destruir esa felicidad para ser honesto. Sabía que ocultar la verdad podría protegerla momentáneamente, pero en el fondo sería una traición imperdonable. La decisión que tuvo que tomar fue cruel, y ninguna de sus formaciones o estrategias empresariales lo habían preparado para ese momento. Pero lo único que estaba claro era que ya no podía escapar de la realidad, ni de ella ni de sí mismo. Esa tarde, Leonardo finalmente reunió coraje y pidió hablar con Camila en privado. Ella notó la seriedad en su mirada y, a pesar de que su corazón se aceleraba, aceptó. Se sentaron en un rincón tranquilo de la empresa, lejos de las miradas y murmullos de sus colegas. Con voz firme, contó lo que descubrió sobre el accidente de Mariana, cómo estuvieron involucradas fallas internas y negligencia por parte de la empresa. Camila escuchaba en silencio. Las lágrimas amenazaban con estallar, mezcladas con furia contenida. El suelo, al que tanto había luchado para aferrarse, parecía desmoronarse bajo sus pies. La revelación del pasado, que tanto había intentado enterrar, regresó con toda su fuerza, ahora ligada a la figura de aquel hombre que hasta entonces había representado la esperanza. Se levantó bruscamente, alejándose antes de que el dolor pudiera transformarse en palabras demasiado duras. En el pasillo vacío, Camila sintió una mezcla devastadora de ira, decepción y tristeza. ¿Cómo era posible que el hombre en el que ella estaba empezando a confiar fuera parte de la causa de su mayor tragedia? Ese día, que se suponía sería un nuevo comienzo, parecía convertirse en un final doloroso. Leonardo se quedó quieto, sintiendo el peso del rechazo, pero también el reconocimiento de que había hecho lo correcto. Fue el primer paso de un viaje que aún sería largo y lleno de desafíos para ambos. En los días siguientes a la revelación, Camila evitó a Leonardo como quien huye de una tormenta a punto de desatar. Cada reunión en la oficina estaba llena de un pesado silencio y de miradas que intentaban ocultar el torbellino de sentimientos que la consumían. El orgullo que siempre la había mantenido firme ahora servía de muro, impidiendo cualquier intento de acercarse. Para ella, aceptar la ayuda de aquel hombre parecía un gesto de debilidad, una rendición que no podía permitir. Los recuerdos de su hermana, el accidente y la conexión entre todo eso y la compañía de Leonardo la hacían sentir traicionada, aunque en el fondo todavía había un fino hilo de esperanza. El dolor
y la ira eran sus únicos compañeros, y la fe, en ese momento, parecía distante. Leonardo, a su vez, se hundió en un silencio introspectivo que asustó incluso a los más cercanos a él. Sabía que sus decisiones le estaban costando caro, no solo en pérdidas materiales, sino principalmente en los corazones de aquellos a quienes estaba empezando a amar. Las noches se convirtieron en largas batallas internas entre el arrepentimiento y la necesidad de reparar el daño causado. Comprendió que su viaje hacia la redención no sería fácil y que la confianza que había sido destruida necesitaría ser reconstruida con mucho más que palabras. Aún así, no me rendí. Para él, ese amor era la única verdad que quedaba en medio del caos, y luchar por él era la única razón para seguir adelante. A medida que pasaban las semanas, Camila sentía que el peso de la soledad aumentaba. Las noches de insomnio, las sonrisas forzadas de las niñas y la sensación constante de cargar un mundo entero sobre sus hombros la dejaban agotada. Aún así, había algo que la mantenía en marcha, la fe tranquila que había aprendido de su madre, una llama tenue que nunca se apagaba, ni siquiera en los momentos más oscuros. Ese mismo sentimiento que la hizo creer que, a pesar de todo, los milagros pueden ocurrir. No los grandes milagros de los cuentos, sino los pequeños que surgen de las acciones cotidianas y de las decisiones de no rendirse. Y incluso lejos de Leonardo, no podía negar que algo en su corazón comenzaba a abrirse, como una flor que duda antes de florecer. Leonardo, a su vez, se dedicó a transformar su vida y la empresa con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Decidió que no bastaba admitir los errores. Era necesario actuar para reparar el daño y hacer justicia. La decisión de denunciar públicamente la negligencia de la empresa fue una revolución interna y externa que lo enfrentaría a amigos, socios y al mismo sistema que lo había formado. Pero detrás de la batalla pública había un hombre que buscaba redención no solo en los tribunales, sino en el amor que aún sentía por Camila y las niñas. Esta lucha silenciosa, llena de dolor y esperanza, fue la verdadera revolución en su vida, una transformación que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Cuando Leonardo hizo pública la negligencia que había provocado la muerte de Mariana, el mundo empresarial quedó conmocionado. Los medios de comunicación, los inversores e incluso antiguos aliados rápidamente se alejaron. La empresa que había heredado y dirigido durante tanto tiempo se derrumbó ante los ojos del público, dejándolo prácticamente solo. Fue un momento de humillación y dolor, pero también de absoluta sinceridad. Sabía que perdería lo que había construido, pero aceptó el precio de buscar la verdad y reparar el daño. En el fondo, desearía que Camila pudiera ver esta transformación y, quién sabe, perdonar. Sin embargo, el miedo al pasado y la herida abierta hicieron que cualquier posibilidad de reconciliación fuera un camino difícil. Al otro lado, Camila observaba el derrumbe de la empresa y la caída del hombre que, a pesar de todo, empezaba a gustarle. La mezcla de sentimientos dentro de ella era un torbellino. Tristeza, ira, confusión e incluso un atisbo de esperanza. Ella vio en este hombre ahora vulnerable una persona diferente del frío ejecutivo que había conocido en la oficina. Aún así, el dolor de la pérdida y la profunda traición hicieron que cualquier acercamiento fuera difícil. Las niñas sintieron la atmósfera tensa entre los adultos y, aunque eran inocentes, ya comenzaban a comprender que sus vidas estaban a punto de cambiar, para bien o para mal. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio y la distancia entre Camila y Leonardo. Incluso frente a la supuesta verdad y las acciones de Leonardo, el pasado todavía pesaba demasiado como para simplemente olvidarlo. Camila luchó contra el impulso de proteger a sus sobrinas del dolor, pero sabía que la separación también dejaba un vacío difícil de llenar. Sofía y Lucía,
Sin comprender del todo la complejidad de los adultos, extrañaron la presencia acogedora que Leonardo comenzaba a ofrecer. Sus pequeños corazones anhelaban un padre, un refugio seguro en medio de la tormenta que se había instalado en sus vidas. Y mientras tanto, Camila se encontró dividida entre la protección y la posibilidad de un nuevo comienzo. Leonardo, a su vez, sintió el peso del rechazo como un golpe constante, pero no se rindió. La presencia silenciosa de las chicas en su vida comenzó a transformar su visión de lo que realmente importaba. Comprendió que el verdadero valor no estaba en las fortunas ni en los títulos, sino en la capacidad de amar y ser amado. Cada sonrisa tímida de las niñas, cada gesto de afecto, era un poderoso recordatorio de que el amor, incluso cuando duele, puede curar. La esperanza de que algún día pudiera reconstruir lo que había sido destruido se convirtió en el motor de su existencia. Fue un camino difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Una tarde, mientras una ligera lluvia caía sobre la ciudad, Camila se encontró parada frente a la puerta del apartamento, sosteniendo las manos de las chicas que temblaban de frío. Leonardo apareció por sorpresa con una manta y una sonrisa tímida, algo sencillo, pero que en ese momento valía más que cualquier riqueza. Camila dudó, pero al mirar a las chicas, sintió un alivio que no sabía que necesitaba. Ese gesto silencioso rompió barreras, mostrando que tal vez, incluso en medio del dolor y las cicatrices, era posible encontrar consuelo y refugio. Allí, en ese momento ordinario, se plantó una pequeña semilla de esperanza, regada por el cuidado y la fe en que vendrían días mejores. Leonardo, al ver la sonrisa que apareció en el rostro de Camila y el brillo en los ojos de las niñas, sintió una emoción que el dinero nunca podría comprar. Ese momento sencillo, pero lleno de humanidad, le hizo comprender que la verdadera riqueza estaba allí, en el amor construido poco a poco, en el coraje de volver a empezar y en la fe renovada. Fue una lección que la vida le enseñó con dulzura y fortaleza, demostrando que, incluso frente a la mayor adversidad, el corazón humano puede encontrar la manera de sanar y volver a amar. Y en aquel pequeño apartamento, con la lluvia cayendo afuera, un nuevo capítulo comenzó a escribirse. En las semanas siguientes, Camila comenzó a observar a Leonardo con otros ojos, ya no como el hombre frío y distante que una vez dirigió una empresa millonaria, sino como alguien que, incluso cuando fracasaba, optaba por afrontar sus defectos de frente. El orgullo dio paso a la comprensión y el miedo a volver a sufrir se vio mitigado por el esfuerzo visible que hizo por ser un mejor hombre. Leonardo no pidió perdón con palabras vacías. Lo demostró con acciones, pequeños gestos que mostraban cuidado, respeto y un deseo sincero de reconstruir no solo una relación, sino una familia. Camila, por más que intentó resistirse, sintió que el amor que había comenzado a florecer podía tener una nueva oportunidad. Leonardo, consciente del largo camino que aún le quedaba por delante, no escatimó esfuerzos para mostrarse presente, confiable y veraz. Acompañó a las niñas en sus tareas escolares, escuchó sus historias sobre sus días y compartió momentos sencillos que para él eran milagros cotidianos. Con cada sonrisa que lograba, sentía que su corazón se llenaba de esperanza y renovación. Sabía que el pasado no se podía borrar, pero creía que el futuro se podía escribir con valentía, fe y amor. En ese proceso de superación, tanto Camila como Leonardo descubrieron que la vida, a pesar de las heridas, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. A medida que pasaban los días, Leonardo se convirtió en una presencia constante en la vida de las niñas. Sofía y Lucía, que antes lo miraban con recelo, comenzaron a sonreír y a correr hacia él con la naturalidad de quien ha encontrado un verdadero padre.
Leonardo descubrió en cada uno de sus gestos una razón para persistir, no solo para reconstruir su vida, sino para construir un hogar donde el amor fuera la base de todo. Camila observó esta transformación con el corazón pesado, entre el miedo de entregarse por completo y la esperanza de que ese hombre, que ya había perdido tanto, pudiera ser el ancla que sus pequeñas necesitaban tanto. El silencio entre ellos, antes lleno de dudas, ahora estaba lleno de una ternura que ninguna cantidad de dinero podía comprar. En aquel pequeño apartamento, lleno de juguetes dispersos y risas tímidas, el amor comenzó a manifestarse de formas sencillas y verdaderas. Leonardo ya no era solo el millonario lejano, sino alguien dispuesto a renunciar a todo por quienes ahora eran su familia. Camila sintió que, a pesar de los fantasmas del pasado, había encontrado un compañero para enfrentar lo que se le presentara. Su amor no era perfecto, pero era real, hecho de esfuerzo, perdón y fe renovada. Y cuando el sol se puso afuera, una certeza se apoderó de sus corazones. Juntos podrían superar cualquier desafío. Una tarde, mientras Leonardo ayudaba a Lucía con sus tareas, una llamada telefónica inesperada trajo una noticia que sacudiría los cimientos que se estaban construyendo. El ex guardia de seguridad de la empresa, involucrado en el accidente con Mariana, había presentado una demanda para intentar silenciar la denuncia y proteger a los verdaderos culpables. La noticia fue un duro golpe, no solo para Leonardo, sino para Camila, quien vio revivir el dolor y la injusticia de manera cruel. El temor de que todo su esfuerzo fuese destruido y que la verdad fuese silenciada nuevamente proyectó una pesada sombra sobre el hogar que habían intentado construir con tanto amor y esperanza. A pesar del golpe, Leonardo y Camila encontraron fuerza el uno en el otro para afrontar esta nueva batalla. La fe que los guió se convirtió en la luz que iluminó el camino en medio de la oscuridad de la batalla legal. Camila, aún estando herida, vio en Leonardo a un hombre que no huía de sus compromisos y que estaba dispuesto a luchar hasta el final por la justicia y la memoria de Mariana. Juntos aceptaron que el camino sería difícil, pero que el amor, la verdad y el coraje podrían transformar incluso los momentos más oscuros en experiencias de aprendizaje y renacimiento. Fue una prueba más de que, incluso en los peores días, la esperanza nunca muere. Con el paso de las semanas, la batalla legal se convirtió en un terreno donde Leonardo y Camila demostraron su verdadera fuerza. No luchaban solo contra una empresa o contra la injusticia que le había arrebatado la vida a Mariana, sino por la construcción de un futuro digno para las niñas y para ellas mismas. Cada audiencia, cada obstáculo, parecía unir aún más a ese grupo improbable que encontró su mayor fortaleza en el amor y la fe. Camila, quien antes se había cerrado al mundo, ahora aceptaba el apoyo y la presencia de Leonardo como un regalo que le daba la vida para empezar de nuevo. Y Leonardo, que hasta entonces se había guiado por los números y el poder, descubrió que el verdadero valor residía en el coraje de ser vulnerable y auténtico. En las noches de silencio, cuando la fatiga se apoderaba de ellos, se apoyaban unos en otros y en las niñas, creando un hogar donde las heridas eran curadas con paciencia y esperanza. El amor, una vez amenazado por el peso del pasado, ahora se manifestaba en pequeños gestos: un abrazo fuerte, una palabra de consuelo, una mirada que decía, «Estamos juntos». Y a pesar de las dificultades, aquella familia en construcción sintió que había encontrado algo que el dinero jamás podría comprar: la redención a través de la fe y el milagro del perdón. En la sencillez de la vida cotidiana, la vida les ofreció una nueva oportunidad, una oportunidad de amar, perdonar y seguir adelante de la mano. Una tarde tranquila, Camila decidió que era hora de dejar atrás sus penas. Sentada en el sofá del pequeño apartamento, mirando a las niñas jugar en el suelo,
Sintió que el dolor se había transformado en aprendizaje y que el amor que allí crecía tenía el poder de curar las heridas más profundas. Cuando Leonardo entró, ella lo saludó con una sonrisa sincera, llena de esperanza y perdón. No se necesitaron muchas palabras. En ese momento la comunicación se hizo a través del corazón, a través del deseo de construir un futuro juntos. Camila entendió que el verdadero amor no borra el pasado, sino que es capaz de transformarlo en fuerza para seguir adelante. Leonardo sintió que en ese abrazo silencioso renacía a una nueva vida, una vida donde el valor del amor superaba cualquier daño o pérdida. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero podía elegir ser diferente, ser mejor, para ella y para las niñas. El pasado aún tenía sus sombras, pero la luz del perdón y la fe iluminaban el camino por delante. En ese momento, la promesa de un nuevo comienzo no era solo una esperanza, sino una realidad concreta. La vida, con todos sus dolores y milagros, les había dado una segunda oportunidad y estaban listos para aprovecharla. En los meses siguientes, la vida de Leonardo, Camila y las niñas tomó un ritmo diferente, más simple, más verdadero. El pequeño apartamento, antes silencioso y vacío, ahora estaba lleno de risas, juguetes dispersos y conversaciones sin pretensiones. Leonardo ya no era solo el empresario millonario que dirigía una gran corporación. Ahora era un hombre que encontraba significado en cada pequeño gesto de afecto y presencia. Camila, a su vez, redescubrió la fuerza de su fe y el poder de la entrega, permitiéndose amar sin reservas. Las niñas finalmente encontraron un hogar donde se sintieron seguras y amadas, con un verdadero padre a su lado. Fue una familia reconstruida no por las circunstancias, sino por un amor que se negó a rendirse. Las dificultades económicas que un día amenazaron el futuro de aquella casa se convirtieron en meros obstáculos que afrontaron juntos, sin perder la esperanza. Leonardo se dedicó a pequeños proyectos y acciones que, aunque lejos de las grandes figuras del pasado, le aportaban una inmensa satisfacción y la certeza de hacer lo correcto. Camila siguió sus estudios y cuidó de las niñas, sintiéndose fortalecida por la presencia de ese hombre que no solo la amaba, sino que la respetaba y la apoyaba en todos los sentidos. Y en medio de las sencillas rutinas, la vida les enseñó la mayor lección. La verdadera riqueza está en el amor, el perdón y el coraje para empezar de nuevo. En una tarde soleada, Leonardo llevó a Sofía y Lucía al parque por primera vez en meses. El brillo en los ojos de las muchachas mientras corrían libremente, libres del peso de las preocupaciones, hizo que su corazón se llenara de una alegría que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Camila los observaba desde lejos, sintiendo un nudo en el pecho que mezclaba gratitud y amor. Esos momentos sencillos, tan comunes para muchos, eran para ellos verdaderos milagros cotidianos. En esa sonrisa abierta, en esa risa espontánea, estaba la prueba viviente de que la superación era posible, incluso después de tanto sufrimiento. Fue la vida dándoles la oportunidad de renacer en medio de las cicatrices. El amor, ahora fortalecido por la fe y el perdón, floreció genuinamente entre ellos. Leonardo, Camila, Sofía y Lucía sabían que el camino por delante no sería fácil, pero tenían algo mucho más grande que las dificultades. Se tenían el uno al otro. El pasado, aunque todavía presente, ya no era una sombra capaz de apagar la luz que construyeron juntos. La vida, con sus giros y vueltas, les había enseñado que el verdadero milagro reside en la capacidad del corazón humano para amar, perdonar y transformarse. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, la certeza de un futuro lleno de esperanza era la mayor victoria que podían alcanzar. En ese momento final, cuando la noche ya abrazaba la ciudad,
Leonardo, Camila y las chicas estaban reunidos en el pequeño sofá del apartamento, envueltos por una paz que parecía casi imposible semanas atrás. No necesitaron palabras para entender que habían vivido un viaje que los había cambiado para siempre. El destino, con su trama inesperada y a menudo cruel, les había enseñado una lección profunda. La vida está hecha de elecciones, de coraje para afrontar la verdad y, sobre todo, de capacidad de amar incluso cuando todo parece perdido. El perdón que allí floreció no fue solo un gesto, sino una fuerza capaz de reconstruir almas rotas. Y así, en esa sencillez tan real y verdadera, lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. Leonardo descubrió que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en el amor que transforma, sana y renace. Camila comprendió que la fe y la esperanza son las luces que guían incluso en los caminos más oscuros. Las niñas, a su vez, aprendieron que el amor puede nacer donde menos se lo espera y que las familias se construyen con coraje y dedicación. Aquella historia, marcada por el dolor, la redención y los milagros cotidianos, jamás sería olvidada. Fue un recordatorio viviente de que la vida, no importa lo difícil que sea, siempre ofrece una segunda oportunidad, y que esa oportunidad, cuando se aprovecha, puede transformarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.